Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí tenemos una nueva clase de teoría. Esta vez vamos a tratar el proyecto como técnica. Bueno, esta clase va a tener 4 partes. Una breve introducción sobre la técnica, el proyecto como técnica, la mediación para ver las herramientas del proyecto, el proyecto como integrador, mostrando el alcance, y el proyecto como proceso o su carácter procesual, discutiendo un poco el desarrollo del proyecto. La bibliografía complementaria, y si alguno de ustedes quiere profundizar en el tema, está anotada aquí en esta diapositiva. Ábalos, La Buena Vida; Baker, Le Corbusier, Análisis de la Forma; Muñoz, Cosme, El proyecto de arquitectura; Seguí de la Riva, Proyectar, Proyecto; Dibujar, Dibujo; Torres Cueco, Le Corbusier, Visiones de la técnica en 5 tiempos. Y un poco, ya que mencionamos a Le Corbusier, vamos a tomar a este personaje, que lo hemos visto en otras clases, también un poco como eje de algunas de las cuestiones que vamos a discutir. Michel Foucault, en una entrevista en los años 80, publicada por Paul Robineau como Espacio, Saber y Poder, cuando se le pregunta sobre la arquitectura y sus relaciones con el poder, con otras disciplinas, él hace una aclaración que es prácticamente una definición de lo que podría ser la arquitectura, o sus intereses sobre la arquitectura. Lo que me interesa más es estudiar lo que los griegos llamaban tecné, es decir, una racionalidad práctica dominada por un objetivo consciente. Y ahí podemos ver una ilustración, una vasija griega, de un artesano, de un herrero, forjando el metal. De alguna manera, la tecné, esa racionalidad práctica, tiene que ver, obviamente, con el hacer, con el dominar un oficio, con ser hábil, pero también con saber hacer eso, con saber esa técnica, con dominar esa práctica, ¿no? De una manera como una práctica reflexiva. Esto es un punto que me gustaría resaltar, porque muchas veces nos enfrentamos a los edificios como objetos terminados, como objetos que ya están ahí, ¿no? En su estudio, en sus relaciones con el contexto, con las actividades. Pero en esta clase, en esta sesión, me gustaría hacer énfasis en la arquitectura como proceso productivo, pero no productivo industrial o productivo de una fábrica, sino productivo en el sentido de concepción, en el sentido de cómo se hacen las cosas, cómo se hace el proyecto, cómo se llega a pensar la arquitectura. Obviamente de forma modesta, y simplemente son unas notas para podernos aproximar al tema. Esto es lo que se llama tecné, o también en Grecia se lo llamaba poiesis, como ver la cuestión de la producción de las cosas, como creación de las cosas. Y esto, llegamos al primer punto, que es la cuestión de la mediación, las herramientas del proyecto. Como arquitectos, en la separación social del trabajo, el arquitecto, desde el Renacimiento, no participa de las obras. No participa manualmente de las obras, sino que es el que piensa intelectualmente las obras antes de realizarse, se anticipa, ¿no? El proyecto como anticipación. Entonces ahí Robin Evans coloca esa frase: los arquitectos no hacen edificios, hacen dibujos para hacer edificios. De una manera provocativa, pero pone el énfasis en el problema de la mediación, en la interfase que hay entre lo que se piensa, en lo que se hace, la anticipación de los arquitectos, y la obra misma, ¿no? El trabajo mismo que hay. Ilustramos este tema con la partitura de Variations 7 de John Cage. De alguna manera,
este compositor americano explora la partitura como forma de expresión y de innovación en la música, donde también aparece la mediación, la escritura de la música como una interfaz entre el compositor y la música propiamente dicha. En este caso, motivando la libre interpretación o la interpretación orientada, la improvisación orientada de los músicos, de una orquesta. Y entonces, acá aparece nuestro personaje, Le Corbusier, diciéndonos esto: mi mano derecha dibuja, mi mano izquierda sostiene una decena de lápices de color, porque he admitido desde el comienzo que dibujar debe servir para ver con claridad. ¿Esto qué es? De alguna manera, dibujar, los dibujos nos abren un campo de visión, nos abren un campo de posibilidad. Es lo que nos permite, a través de su mediación, llegar a los planos, llegar a esas instrucciones que es el proyecto para su construcción. De alguna forma, dibujar es lo que nos permite ver. Ese es esa suerte de lenguaje que nos permite pensar la arquitectura. Así, los dibujos ya no son representaciones, ya no es algo que ya está, sino que es una presentación. Es dónde se produce la arquitectura. Es en ese acto donde se encuentra lo que pensamos, se comprueba, se verifica, y nos permite acceder a la elaboración del proyecto. De una manera también vemos las otras manos de Le Corbusier en su estudio de la Rue Sèvres en París, ¿no? De alguna forma lo que sería hoy sus computadoras, sus ordenadores, ¿no? En esa serie de tablas de dibujo, de dibujantes son probablemente honorarios, que están desarrollando sus proyectos. De una manera, el papel, el lápiz, la mano y los ojos están conectados. En este sentido, el dibujar se vuelve también una forma de pensar, de anotar, de reflexionar sobre la arquitectura, de tomar nota y analizar la arquitectura. Lo vemos en sus croquis de viaje, donde que es prácticamente su escuela de arquitectura, donde al enfrentarse con los edificios antiguos, con las basílicas, con las grandes iglesias, con las construcciones más folclóricas, toma nota, pero toma nota dibujando, toma nota anotando proporciones, anotando dimensiones, formando todo un archivo de bagaje documental y de materiales de proyecto que utilizará en el futuro. Y eso lo hace a través de la mediación gráfica. De la misma manera, como vimos en las clases precedentes, esa notación gráfica se traduce en geometría, se traduce en medidas, se traduce en trazados reguladores, que a través de la tradición de la proporción áurea y también de la adaptación de la serie Fibonacci a un sujeto normalizado, a un nombre normalizado en el modulor, se traducen herramientas de proyecto que le permiten controlar los edificios que diseña y adaptarlos a las actividades que pretende que se sucedan allí. Pero también los dibujos nos permiten acceder al conocimiento de un lugar, al conocimiento de las interacciones dentro del proyecto, nos abren posibilidades, al mismo tiempo que nos permiten comunicar lo que se está pensando, lo que se está produciendo. Desde el dibujo esquemático, casi diagramático, de la casa en el lago para la madre, en la esquina izquierda superior, ¿no? Donde se marcan los elementos fundamentales, se sustrae todo lo que no es necesario, y se subraya el itinerario,
la circulación de la persona por la casa, destacando esa capacidad de la casa de establecer un circuito interior y sus derivaciones al exterior. Pero también nos permite estudiar sus relaciones con el entorno, con el contexto, con las montañas alrededor del lago, con el muro perimetral que se construye para generar esa interfase, o también para poder distribuir en el corte altimétrico las cuestiones espaciales, la distribución en la rampa, las distintas cuestiones programáticas que nos presenta la casa Curuchet entre el consultorio y la vivienda del doctor. Es evidente que también tenemos otros dibujos, que no son solamente de la ideación arquitectónica, sino también los que nos permiten mediar con la obra, donde ya no se muestran las particularidades del espacio necesariamente, sino las particularidades, los accidentes de la construcción para su desarrollo práctico. También nos sucede que muchas veces los dibujos tenemos que sobrepasar las limitaciones del código establecido, del código geometral establecido, del sistema diédrico ortogonal, para mejorar la comunicación sobre determinados aspectos que nuestro proyecto pretende desarrollar, o mismo nosotros mismos tenemos que sobrepasar esas condiciones restrictivas, o esas condiciones normativas, para desarrollar algunas ideas, o para investigar algunos aspectos que queremos en particular. En este caso, la espiral de la circulación interna de la Embajada de los Países Bajos en Berlín, de OMA, se muestra como una planta desplegada, ¿no? Ya no es una planta por niveles, ya no es un sistema geométrico estándar, de geometrales estándar, de plantas por nivel, sino que esa circulación, ese corredor que se va configurando en espiral, se despliega como un continuo, en una planta continua, dando a entender los distintos vínculos y la continuidad que éste presenta, vinculando ese corredor con una planta de llegada y una planta de salida. Lo mismo sucede, algo similar sucede con la toma de datos del entorno, como veíamos antes con Le Corbusier analizando los edificios en su viaje. También Éric Miralles se aprovecha de las técnicas del collage fotográfico de Hockney, de un artista plástico inglés contemporáneo, para mostrar y poner de relieve las complejidades de la percepción del entorno previo a la construcción de un mercado en Barcelona. Aquí de vuelta ya la fotografía no es convencional, ya no es ni siquiera una panorámica, sino es una suerte de visión que no es caleidoscópica, aunque tiene sus matices, su cuestión de patchwork, de construcción, sino que se trata de buscar esa envolvente, esa sensación envolvente del espacio, ¿no? De estar en un recinto, de estar en un lugar que nos contiene, generando una forma específica con el montaje que también es muy sugerente y se ata sin lugar a dudas con la arquitectura que producía Miralles. En ese sentido, los modelos también son fundamentales, también amplían las capacidades del dibujo en la presentación y representación de la arquitectura. Los modelos a gran escala, como los que utiliza OMA para la biblioteca, las dos bibliotecas de París, permiten casi que meterse adentro, que sea una simulación del espacio, ¿no? De poner a prueba y verificar esos espacios que se están construyendo en el proyecto. El segundo punto es el carácter integrador del proyecto, el alcance del proyecto.
Gustavo Jeffs nos dice: la arquitectura relaciona elementos y campos, vincula ámbitos escalares que no se conectaban antes de que el proyecto infiltrara unos en otros. El proyecto se manifiesta entre las diferentes escalas, los productos en las escalas. La integración define un nuevo objeto de proyecto complejo, continuo pero matizado, interescalar y acaso inconstante. Y aquí podemos ver una de las instalaciones de Marco Maggi, Gran Diálogo Blanco, donde la colocación de una serie de resmas de hojas A4 de forma regular, a las cuales se les ha practicado en las hojas superiores una serie de cortes, configurando pequeñas maquetas símil arquitectónicas, donde se pone de relieve la escala de la configuración ordenada de las resmas, casi urbana, con el detalle casi imperceptible, minúsculo, de las miniaturas arquitectónicas, de esos plegados y cortes que aparecen en las hojas. De alguna manera es entre el universo y lo doméstico, ¿no? A la pequeña escala. De alguna manera es una metáfora, es una imagen de las escalas por donde transita el proyecto. Volviendo a Le Corbusier, aquí tenemos un esquema, un diagrama, donde se justifica la concepción urbana de la unidad de habitación de Marsella. Le Corbusier menciona que el número de viviendas que se colocarían en el bloque de la unidad, en un terreno generoso pero concentrado, equivaldrían a, a una expansión relativa muchísimo mayor, casi 4 o 5 veces mayor, de casitas de suburbio, ¿no? A la expansión suburbana, a la expansión de los servicios, a la expansión de los caños de urbanización, de infraestructura. Le Corbusier los coloca todos juntos, los densifica en un predio parquizado, generoso, pero no tan grande como lo que significaría para la ciudad adoptar la casa individual. Esa es su propuesta de densificación en un bloque, en la unidad de habitación. Entonces, este pensamiento urbano, este pensamiento de la ciudad que vincula la arquitectura con su entorno, con la construcción de ciudades, lo ve reflejado en el bloque, en la elección del bloque, en la densificación de la vivienda y la vida de los seres humanos, dejando a su vez el suelo libre como un gran parque, ¿no? Lo mismo, si avanzamos en la escala de bloque, también veremos la configuración de la vivienda, tratando de recuperar esa casa doméstica individual en la doble altura, aprovechando esa configuración para hacer una unidad repetitiva que se engarza con los corredores, con las calles corredores interiores, minimizando las paradas de ascensor que en ese momento eran prohibitivas en su costo. Y ni que hablar cuando llegamos al interior de la vivienda, donde los dispositivos se despliegan para maximizar los efectos espaciales de cobijo y de permitir las distintas acciones domésticas de la mejor manera en una vivienda tan restrictiva que solamente tiene en el entorno de 4 metros de ancho. Por ejemplo, acá en el dormitorio de los niños, los dos dormitorios se amplían moviendo el pizarrón móvil. También lo vemos en las cuestiones constructivas, donde los detalles, desde la configuración de la habitación, de la ventana corrediza de la casa del lago, que ya habíamos visto, se traducen también en la configuración del antepecho, del engarce de la ventana con el muro, del pensamiento de la casa dominó, estructural, sencillo, o de las casas en Pesac, como una configuración casi de juego, de engarce entre distintas piezas. Hay que hablar también en la construcción de
de Notre Dame, de Ronchamp, donde la cuestión del sitio, del emplazamiento, pero también las cuestiones simbólicas, a otra escala, el reuso de material de desecho de la vieja iglesia producido por la Segunda Guerra Mundial, adquieren en la obra otras significaciones y otras escalas. Lo mismo lo podemos ver más cercano a nuestra época, en la propuesta para el Parque de la Villette de Oma, donde las pequeñas escalas de los parques representados en cada banda se van sumando e interseccionando para generar un efecto de congestión de espacio público, que es lo que se está buscando, una suerte de rascacielo dispuesto en horizontal. Recuerden que Oma y Kohlhaas estudiaron los rascacielos de Manhattan y su independencia entre planta y planta, y su diversificación programática. Ya no se trata de un parque uniforme de contemplación, sino de un parque activo, donde cada pedazo, cada trozo de él, de alguna manera compite y se confronta y se retroalimenta del vecino. Y en su diagrama se van notando las distintas escalas de intervención. Las bandas, el confeti, que de alguna manera son los distintos kioscos, los distintos pequeños pabellones, la circulación a gran escala que atraviesa el parque, y los objetos más grandes, los equipamientos preestablecidos, los museos que de alguna manera jalonan como monumentos el parque. Lo mismo algo parecido podríamos ver en las viviendas propuestas por la Catoni Basal en Mulhouse, la Cité Manifeste, donde de alguna manera la propuesta a una escala mayor de la vivienda concebida de forma económica, en base a prefabricados de hormigón y la utilización de invernaderos agrícolas para la vivienda, se traduce en entornos domésticos amplios y flexibles. Ni que hablar en el trabajo con vecino al land art de Herzog de Meuron, con los materiales, con su implantación en el sitio. El gran bloque de las bodegas Dominó se instala en el viñedo de Napa Valley, trabajando a gran escala, pero también en su aproximación empieza a mostrarnos una escala perceptiva diferente. Ya nos muestra no el bloque como si fuera una gran piedra sola, única, sino que esto está conformado, empieza a descubrir sus secretos, que está conformado de un pequeño grano, de pequeñas piedras, de esos aviones que dejan filtrar la luz, que conservan la temperatura, de una manera haciéndonos ver que ese gran bloque de piedra es más endeble, más transparente, es un refugio. Veamos al punto del proceso, donde mostramos que el proyecto es un proceso. No puede entenderse como un proceso. Aquí Richard Sennett nos dice: el buen artesano emplea soluciones para desvelar un territorio nuevo. En la mente del artesano, la solución y el descubrimiento de problemas están íntimamente relacionados. Esto un poco lo veíamos con la mediación. Acá en el cuadro de Marcel Duchamp, desnudo bajando una escalera, podemos ver el intento de capturar el movimiento, de capturar el efecto dinámico de un cuerpo desplazándose. Un poco con el proyecto nos pasa algo similar. De alguna manera Le Corbusier tiene registrado el proceso de proyecto de la Ville Savoie y en al menos 6 etapas, ¿no? Donde podemos ver que el proyecto va mutando, explora estrategias diferentes, en la estrategia número 3, por ejemplo, hasta llegar a su depuración final, en la que realmente fue construida. De una mente, lo que queremos ver acá es que el proceso de producción,
que es dinámico, que cambia, que no es, que el proyecto no nace de un día para el otro. Tiene, igual que un embarazo, tiene 9 meses de gestación, se va cambiando, se va modificando, va creciendo, hay idas y vueltas, modificaciones, hay comprobaciones. Acá podemos ver el croquis inicial que le manda Le Corbusier al doctor Curuchet, en una carta casi mínimo, casi escondido, acompañado de una breve descripción, que después se va desarrollando en una serie de dibujos donde se van comprobando las distintas estrategias que estaban planteadas en el esquema inicial, inclusive encontrando otras que se van perfeccionando hasta poder construir el edificio. De alguna manera Le Corbusier también nos muestra las estrategias de sus primeras casas, casi como tipologías de intervención, como estrategias para poder abordar el proyecto moderno de la villa doméstica, y en contraposición a lo tradicional, a las estrategias tradicionales. De alguna manera, la estrategia de los pilotis, en contraposición a la estrategia de los muros portantes, continuos. La planta libre, eso es la tabiquería que se va infiltrando entre los pilotis, frente a la falta de libertad de la disposición de los muros, en la medida que estos coinciden con la estructura portante. Las ventanas corridas, en contraposición a las ventanas verticales, que eran permitidas también por la estructura portante. Y un interior iluminado, gracias a la ventana corrida, frente a un interior predominantemente en penumbras. Esta serie de principios se traducen también en 4 estrategias por pabellones, de volumen prismático único, de serie de bandejas, donde aparece la volumetría y la tabiquería dentro, ya como una forma más diferenciada al interior, habiéndose controlado la forma del edificio global a través de las bandejas estructurales, o ya una de las más complejas, la 4, la que responde a la Biel-Savoie, una concepción formal unitaria que contiene a su vez al interior una distribución más contingente o que responde más a cada parte del programa. De alguna manera aparece acá cierta correspondencia entre la forma y la función, entre los distintos pabellones a los que se quiere responder. Cada parte del edificio ya no necesariamente es unitario y concentrado, sino que cada parte empieza a responder de forma clara a las actividades que se quieren albergar. Pero también aparecen otras estrategias que no están dichas, y es la estrategia tipológica, o la estrategia analógica, si se quiere. De una manera, habíamos visto el viaje de Oriente de Le Corbusier, el viaje iniciático, y es muy conocido su admiración de los monasterios cartujos, en especial la cartuja de Ema. Acá podemos ver uno en Barcelona, donde las unidades monacales, las unidades de las celdas monacales se configuran en L, conteniendo un espacio privado de huerta y jardines. Es sabido que esto es traducido por Le Corbusier, reinterpretado en sus primeros proyectos de vivienda para el inmueble Villa de 1922, donde la vivienda se configura también como una L que contiene un jardín, pero esta vez aéreo. De alguna forma hay como una traducción, hay una transposición del edificio histórico, del monasterio, hay una traducción y adaptación al edificio de viviendas moderno, donde también están presentes su circulación interna en torno a patios comunes. Esto lo hemos visto también al estudiar a Colin Rowe, en su relativización de las innovaciones proyectuales modernas,
y sobre todo de su radicalización del corte con la tradición. De alguna manera, el uso de los trazados reguladores que hace Le Corbusier, si los comparamos con los que hace Palladio, podemos encontrar muchas similitudes, a pesar de que el sistema estructural cambia o el sistema espacial es diferente. Sin embargo, el sistema de proporciones, el sistema de control de la forma del edificio y su organización es muy similar. Acá se mantiene el régimen modular de A, B, A, B, A, B, A, que de alguna manera subyace a estas dos casas singulares. De alguna manera esto nos abre el campo al análisis diagramático. De alguna manera el dibujo, como habíamos visto, como mediador, también nos permite estudiar la serie de proyectos, estudiar las variantes, estudiar la conformación del proyecto, también controlarlo, controlar sus dimensiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los procesos de proyecto más que pretende ser racional, que pretende prácticamente producirse por un algoritmo, no en el siglo XXI, sino a principios del siglo XX por Alexander Klein, donde se pretende establecer un método racional para proyectar viviendas económicas. De alguna manera, se estudia en una tipología mínima de vivienda, en el entorno de los 100 metros cuadrados, y se les va variando pequeñas dimensiones de la profundidad del estar, del ancho de los dormitorios, hasta, analizándolas de forma diagramática, llegar a criterios de economía razonable para la vivienda. Analizando también su circulación interna, su asoleamiento y eso. Y aquí podemos ver también, en comparación con esto, el diagrama, ese algoritmo proyectual que pretendía definir Klein. De alguna manera, a partir del estudio de unos datos, se tendría que elaborar el programa, para tratar de elaborar un programa mínimo y después ir examinando poco a poco la respuesta al programa, el examen de los proyectos, mediante cuestionarios, la reducción de proyectos a una misma escala, análisis de los proyectos, selección de los mejores proyectos, de una manera común, una metodología racional, cuasi matemática, si se quiere, para una concepción racional, pretendidamente racional del proyecto de arquitectura. También a través del diagrama, podemos deconstruir el proyecto de arquitectura. En este caso de manera formal, a través de los análisis de Baker, y de la metodología que formula Eisenman en su tesis de posgraduación en Cambridge. De alguna manera, se establece un volumen genérico de la Villa Stein, que sería el prisma, su modulación, como la planteó Colin Rowe, y una serie de operaciones formales que se van traduciendo poco a poco en el resultado final. De alguna manera, a través de los dibujos, se deconstruye el objeto arquitectónico en sus criterios formales. Esto sin duda es utilizado por Eisenman, este método, pero de forma inversa. De alguna manera, su manipulación del prisma, su modulación regular, la variación de los trazados reguladores le permiten ir generando sus casas en serie, casi como una crítica o una exacerbación de este método diagramático. De alguna manera, lo que nos muestran estos diagramas es la posibilidad de ir y venir con los dibujos en el proyecto. De alguna manera, es un proceso simétrico. Uno puede formular el proyecto a través de estos diagramas, pero también lo puede deconstruir, lo puede analizar, lo puede separar en partes. De alguna manera, la capacidad del diagrama o de los dibujos esquemáticos para producir proyectos puede decirse que tiene un punto muy alto en los proyectos de Kazuyo Sejima, sobre todo en los que inaugura a partir de este complejo de viviendas en Gifu. Compárenlo un poco con lo que produce Le Corbusier en la Unité. Aquí
se establece una grilla, casi como una regla, un juego, y las viviendas, de alguna manera, todas con una doble altura y con un número de habitaciones igual, se configuran en esa grilla, se ubican en esa grilla, siempre con la regla que siempre sean diferentes, dejando un patio vacío, una doble altura, un espacio, una habitación para tatami, aquí, y se aprovecha de la habitación, de ese módulo, de ese cuadradito que aparece en el dibujo, como la unidad de agregación. Ya no es la vivienda la unidad de agregación, sino que es la habitación. Y eso le permite una gran flexibilidad, una gran libertad de proyecto para configurar distintas viviendas, siempre diferentes, en este complejo. De alguna manera es como un tablero de juego, como un Tetris, donde las distintas piezas se van engarzando, sin embargo permitiéndole una visión unitaria del complejo. Hay una intención específica de, si bien hay diversidad en la vivienda, no hay una percepción, una representación diversa en la fachada, que puedas identificar tu vivienda en ese complejo. Al contrario, es bastante más anónimo. Siguiendo con los procesos diagramáticos, y ya terminando, también en Oman podemos encontrar estos procesos, pero en la forma de montaje, en la forma de montaje irónico del movimiento moderno. De alguna manera las distintas piezas, los distintos módulos que atraviesan, que uno puede encontrar para componer, para construir una vivienda, se engarzan de forma chocante, provocando un shock, provocando nuevas relaciones. Por ejemplo, la colocación de una piscina en la terraza jardín, y la división de la casa en dos partes diferenciadas, en la casa del adolescente, hija del matrimonio que financia la casa, y la casa de los padres. Y la construcción casi banal de las protecciones de seguridad de la terraza. De alguna manera, esto es una nueva forma de proyectar, pero también es un chiste frente a las casas arcanas que se encuentran en París de Le Corbusier. Esta casa, la Villa d'Alava, se encuentra en el barrio de Saint-Claude, cerca del Bois de Boulogne, cerca de la Villa Stein que vimos recién. De alguna manera, y también es sometida a los procesos de rediseño, de redibujo, incluso durante la obra, incluso cuando los planos ya están bastante definidos, aparece el dibujo otra vez, modificando, aclarando, haciendo partícipe de las modificaciones y del trabajo del arquitecto. De alguna manera, aparece esta concepción procesual, aparece esta concepción dinámica, que no es cómo se produce la arquitectura. No se nace, no se hace de un día para el otro, es un proceso, es una gestación. De alguna manera, de forma de resumen, podríamos terminar diciendo que el proyecto es una técnica, es un hacer, que requiere un saber razonado, tiene su propio conocimiento. El propio proyecto es una forma de conocimiento, que está mediado, que trabaja a través de dibujos, de maquetas, de distintos dispositivos que nos permiten acceder a su configuración y al conocimiento del medio, integra diferentes escalas, desde la ciudad hasta el mobiliario, de lo constructivo a lo representativo, y que es un proceso dinámico que se desarrolla en el tiempo, que tiene una duración. Y bueno, esto es todo, espero que lo podamos discutir la clase de los prácticos, y bueno, quedará colgado
esta presentación en EVA. Muchas gracias.